Hoy les quiero comentar parte de todas las organizaciones que conforman los, los que nos especializamos en la gobernanza de Internet llamamos ecosistema de Internet. En clases anteriores hemos visto distintos modelos de gobernanza, algunos multilaterales, como por ejemplo la- las Naciones Unidas, la OEA y otros multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, como se suele llamar en idioma español. Muchas de las organizaciones que crean estándares y son parte de la conformación de las reglas de Internet funcionan en estos esquemas de múltiples partes interesadas. En esta clase de video les quiero dar más detalles sobre algunas de ellas y reflexionar un poco sobre, antes de empezar, sobre todas estas diversas organizaciones. Algunas son más gubernamentales, cuando veamos Naciones Unidas, OEA, y otras son más multiparticipativas, multi-stakeholder, como algunas de las que vamos a ver en este video, y reflexionar sobre cuán importante es Internet para todos, ¿no? Cómo este protocolo y esta conectividad de distintas redes, que son los proveedores de acceso a Internet a través de distintos protocolos, ha ido conformando esta conectividad global, pero curiosamente, a diferencia de una empresa de telefonía móvil, por ejemplo, o un mismo proveedor de acceso a Internet, no tienen una coordinación única, no tienen un único centro de coordinación, no tienen un único espacio donde todo se coordina. Hay algunas instituciones sobre las que quiero hablar un poco más en detalle hoy, que es ICANN, por ejemplo, que coordina como los identificadores técnicos que hacen que este tejido de distintas organizaciones esté coherentemente unido como para que nos parezca una única red. Pero sin embargo, hay otras que también son fundamentales, que se combinan con la actividad de ICANN. Y después está todo el tema de contenidos y aplicaciones que va en capas superiores del modelo sobre el que funciona Internet. Entonces, lo que quiero reflexionar en general es algo que es tan fundamental, ha logrado no ser capturado por un único poder o por una única persona o por una única empresa o una única organización. Esto es bastante notable si lo comparamos con otras actividades humanas, ¿no? Así que siempre reflexiono y para mis alumnos siempre eh, algunas veces me preguntaban, bueno, pero profe, ¿cómo definiría la gobernanza de Internet o quién gobierna Internet o cómo se coordina Internet? Entonces siempre les hago una repregunta y les digo, bueno, supónganse que el presidente o la presidenta de un país les pregunta, por favor, comuníquenme con el dueño de Internet o con la dueña de Internet, o con el coordinador, o con el director, o con la autoridad máxima. Y la verdad es que no hay esa autoridad máxima. Habría que dar varios nombres, habría que dar varias instituciones, varias organizaciones, pero esto no significa que sea una anarquía, que sea un caos. Al contrario, hay un montón de reglas que interactúan entre sí. Estas organizaciones interactúan entre sí en esto que llamamos ecosistema de Internet. Entonces, para entender las interacciones internacionales y las relaciones internacionales entre ellos y dentro de ellos, cómo cada uno se gobierna, es importante que los veamos más en detalle. Así que voy a ir pasando. Acá hay varios dibujos del ecosistema de Internet. Este es perdón, este es uno de varios. Lo que quiero hoy un poco prestar atención es en lo que este dibujo llama la capa técnica. Em, Hay varios dibujos. Después, si quieren, en otro video les traigo uno muy famoso que es de Internet Society, que creo que salió antes que este. Este lo han hecho unas organizaciones, después les voy a contar bien quiénes son. Center, LACTLD, APTLD y AFTLD. Estas organizaciones nuclean a los coordinadores de códigos de dominios de países, los que se llama
Country Code Top Level Domains o CCTLDs que están acá. APTLD de Asia-Pacífico, LACTLD Latinoamérica Caribbean, AFTLD África y Center, que es el de Europa. Em, Ellos nuclean a los Country Code Top Level Domains, los CCTLDs, de cada una de sus regiones. Por ejemplo, en la TLD está AR de Argentina, BR de Brasil, CO de Colombia, MX de México y así todos los de América Latina, con un montón que hay en el Caribe de países, islas que hay en países. Y Asia Pacífico, bueno, todos los de Asia Pacífico es una región muy grande, África, y Center tiene todos los CCTLDs de Europa. Cada uno de estos tiene actividades, produce reportes, en especial los que me parecen más interesantes son los de Center. Después les paso el link de Center, que cada tanto hace reportes, si bien muy enfocados a la realidad europea, que es el foco de trabajo de ellos, son interesantes quizás para contrastar con otras regiones. Entonces ellos han hecho este dibujo del ecosistema de Internet. Entonces hoy quiero poner un poco más de atención sobre los números, sobre los nombres, sobre PTI, ahora les explico qué es, y algunas organizaciones de estándares, o las revisamos un poco todas. Entonces, revisar un poco cómo se coordinan, cómo se negocian estos estándares, estas negociaciones internacionales o interinstitucionales. Después acá hay una serie de datos de infraestructura. Si tenemos tiempo, en otra clase los podemos ver. Tiene más que ver con infraestructura de Internet, no tanto con negociaciones internacionales o negociaciones de protocolos. Entonces, bueno, vamos a ello. Acá les dejo, esto es del mismo dibujo que ha hecho Centerlac TLD, APTLD. Tienen una serie de acrónimos que son siempre útiles. Los que estamos en este tema estamos acostumbrados a nombrarlos. A veces ni siquiera sabemos qué significa, ni siquiera sabemos qué significa cada letra. Así que les dejo acá la referencia. Vuelvo sobre algo que hemos visto que es la estructura de ICANN. ICANN tiene, como les dije, una estructura muy rara. Em, Ellos dicen expresamente que es multi-stakeholder. Yo personalmente creo que hay un trabajo importante en silos, en grupos de trabajo del mismo interés. Y esto, a mí por lo menos, y esto es una opinión totalmente personal, me hace un poco de ruido con que sea totalmente multiparticipativo. Entonces, una característica de ICANN, que ahora la voy a ir un poco destilando a lo largo de la presentación, es que todas las decisiones se toman lo que ellos llaman bottom-up, de abajo hacia arriba. No hay ninguna decisión que tome la junta directiva que afecte al resto de los grupos de interés o lo que ellos llaman constituencies o supporting organizations o advisor committees, comités asesores o organizaciones soporte o constituencies. Entonces, cada uno de estos grupos, ahora los vemos más en detalle, proponen temas, deciden algún desarrollo de políticas, después de algún proceso se las proponen a la junta directiva y la junta directiva, bueno, evalúa según digamos, los bylaws, las reglas que tiene ICANN, si es pertinente o no, si le tienen que hacer algún ajuste. Puede ser que vuelva otra vez a los grupos o directamente que se apruebe. En general, todo se pone a comentario público. A veces hay tanto para comentario público que es un poco abrumador porque uno no tiene tiempo de ver tantas cosas. Pero bueno, todo se pone a comentarios públicos. Entonces, ICANN tiene una principal misión: asegurar un funcionamiento estable y seguro de este sistema de identificadores únicos de Internet. Ahora vamos a ver cuáles son estos identificadores únicos de Internet. No se ocupa de contenidos, no se ocupa, eso estaría, si hay algún contenido digamos, malo, pernicioso o ilegal, estaría a cargo de cada una de las jurisdicciones donde esos contenidos están alojados. Entonces, sí, una función muy importante es la distribución de nombres
en la zona raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los dominios de Internet, en especial los de zona raíz, son los que están del último punto a la derecha. La raíz es el punto, el último punto a la derecha. Entonces, .ar, .br, .com, .net, lo que está el último punto a la derecha. Eso está en lo que se llama zona raíz. ICANN coordina esta zona raíz que ha tenido una ampliación muy importante, además de los códigos de países, que deben ser más o menos más de 100, 150, que se tomaron de una lista de la ISO, la ISO 3166-1, que tiene nombres de países en dos letras, no solo de países, sino también de territorios, de islas. Ya creo que les comenté, por ejemplo, está la Antártida con dos letras, algunas islas que están relacionadas con el Commonwealth. No todos son países. De todas maneras, Argentina tiene AR como su código de dos letras de país. Esos dominios de alto nivel que están del punto a la derecha son coordinados por ICANN junto con IANA. Coordina el desarrollo de todas las políticas que tienen que ver con el registro de nombres de dominio, desarrollo de nombres de dominio, en especial los que son genéricos. Cuando digo genéricos son los que no son de país, los .ar, .br, .co, .de. ICANN una especie de, lo da al país con una única condición, con la condición de que no se incluya ningún tipo de inestabilidad a Internet y se trabaje seriamente con seguridad. No le importa cuánto se cobra, no le importan las políticas de asignación, si se cobra caro, si se cobra barato. Hay algunos que son gratuitos, otros que son muy caros, así que en eso no interfiere. Es una decisión de cada país. Algunos son coordinados por el gobierno, como es el caso de Argentina. Algunos son coordinados por empresas privadas, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Algunos son del gobierno y entregan la operación, digamos, el backend service, a una empresa privada. Este es el caso, por ejemplo, de Colombia o de Australia también. Eso es potestad de cada uno de los países. Em, los servidores raíz también es otra de las funciones de ICANN, son servidores de referencia. Creo que les comenté en otra clase, es un poco como la guía telefónica, no es de mucha consulta, pero sí es de referencia. Hay 13 originales, habíamos visto un mapa, y copias de los servidores raíz en todo el mundo. Coordina la distribución de los números de los protocolos de Internet y los sistemas autónomos. Entonces, las direcciones IP que sirven para el funcionamiento del protocolo, y los números ASN, que son el número que se le asigna a cada uno de sistemas autónomos. ¿Qué significa un sistema autónomo? Un proveedor de acceso a Internet. Cada proveedor de acceso a Internet es un sistema autónomo que recibe un número para identificarse. Además, ese proveedor de acceso a Internet, esa red, tiene una cantidad de direcciones IP que también se le asignan. Esto también está a cargo de ICANN. Entonces, son números fundamentales, son recursos fundamentales numéricos y de nombre que hacen a la cohesión de una enorme cantidad de redes en el mundo, que son los proveedores de acceso a Internet, que pueden ser públicos, privados, pueden ser empresas, estados también que tengan un ISP. Y también interactúa con otros organismos, ¿no? Interactúa con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con el IETF. Ahora vamos en detalle. Em, tiene que, como les dije, preservar la estabilidad, la seguridad y que el sistema de nombres de dominio sea flexible y que tenga cierta apertura. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el año 2012, de dominios genéricos había cerca de 25 nada más, que por ejemplo .com, .net, que son los más famosos, .info. Ha pedido un poco de la comunidad en general, de más apertura, de más diversidad. Lo que pasa con los dominios es que se han convertido en una herramienta importante de marketing y en una herramienta importante también para temas de propiedad intelectual de las marcas. Entonces, a pedido un poco de distintas partes de la comunidad, ICANN abre un proceso
de apertura de nuevos dominios de alto nivel, de nuevos dominios genéricos, o sea, más otros que no sean .com, .net, .info. Esto después de un proceso muy largo, se decide abrir se termina el proceso en 2012, se genera una serie de conflictos, algunos que tuvo Argentina y algunos países de América Latina y otros países también, con algunos nombres que pertenecen a comunidades y a países, pero bueno, ICANN también es responsable de esta apertura del sistema de nombres de dominio en pos de tener una herramienta de marketing y de ayuda a las marcas para posicionarse, ¿no? Ahora va a haber una nueva ronda, estoy diciendo es agosto, estoy grabando este video en agosto de 2025, probablemente en el año 2000, en el año que viene, el 2026, se va a abrir una nueva ronda. Vamos a ver qué es lo que sucede. Con la primera hubo casi 2.000 pedidos, de los cuales más o menos 1.500 resultaron exitosos. Algunos no prosperaron, o algunos eran repetidos y se subastaron, hubo algunos conflictos. Si interesa, podemos hacer una clase entera sobre eso, que es bastante curioso. Em, es responsable de hacer políticas abiertas, transparentes y, como les dije, ascendentes, de abajo hacia arriba. Nunca es top-down, siempre es bottom-up y estas son las misiones. Entonces, nombres de dominio, direcciones IP. ¿M? Y el DNS. El DNS sirve, el sistema de nombres de dominio sirve para recordar direcciones IP que son altamente difíciles de recordar, especialmente las nuevas, las IP versión 6, que son largas y sería imposible. Las otras también son imposibles, pero estas son mucho más imposibles. Son números únicos, son sistemas de dominio únicos y, perdón, tienen que estar coordinados por esta organización. Entonces, todas las decisiones se toman en este modelo de múltiples partes interesadas. ¿Y quiénes están? Ahora vamos a ir a los grupos más específicamente. Personas individuales, empresas de todo tipo, en general empresas grandes, o de Internet o empresas privadas que dan servicios sobre Internet. Por ejemplo, proveedores de acceso a Internet, empresas de telecomunicaciones, empresas de servicios web tipo Amazon o Amazon Web Services o Google o Microsoft, ¿sí? No, por lo menos yo no he visto a participar activamente empresas chicas y medianas. Algunas veces hemos intentado que esto sucediera, pero bueno, por ahora no es fácil para una empresa chica y mediana participar en ICANN. Lleva bastante tiempo involucrarse. Todo este proceso de abajo hacia arriba es bastante complejo y lleva enormes cantidades de tiempo se puede hacer todo virtual, pero la verdad es que estar en el lugar siempre ayuda. Hay voluntarios de todo el mundo. La idea de ICANN es que realmente el proceso sea multipaís, multiintereses. ICANN tiene una oficina principal en Marina del Rey, en Los Ángeles, que es donde tiene su sede legal. Sin embargo, tiene oficinas en muchos lugares del mundo. Tiene oficinas en Turquía, en Singapur, en Montevideo. Creo que tiene en la India, no me acuerdo en qué ciudad. Em, y hay todo tipo de gente participa, es bastante diversa la participación. Em, y ahora vamos a ver cómo es un poco más en detalle su estructura. La, una estructura muy importante es la que se llama ASO, el Consejo de Direcciones ASO. Son 15 personas las personas que participan con, digamos, con poder de opinar y de decidir algo, están seleccionadas por su misma comunidad. ¿Mm? Cada uno de los registros que les nombré la clase pasada, la CNIC, AFRINIC, APENIC, cada uno de los cinco, ¿se acuerdan que eran zonas exclusivas? Designa a 3 personas, entonces 3 por 5, 15. 15 trabajan en este comité asesor de la junta directiva y trabajan en las políticas globales de asignación de números IP, ¿sí? Y los números ASN de cada una de las redes. Después está el consejo donde van todos los country code, los dominios de alto nivel
de países, que se llama CCNSO, Country Code Names Supporting Organization, o organización soporte de los nombres de Country Code, de países. Y ellos hacen políticas globales relacionadas con los códigos de países. Es bastante diferente a otros grupos, porque en general los que participan tienen intereses bastante similares. Todos los Country Code Top Level Domains más o menos tienen la misma problemática y básicamente se ponen de acuerdo y proponen cosas sin mucha controversia. GNCO es el que tiene más diversidad de participantes. Tiene 21 miembros que se dividen en los que tienen contrato y los que no tienen contrato con ICANN. Las empresas que coordinan dominios genéricos, por ejemplo, VeriSign es una empresa que coordina o es dueña del .com y de muchos otros dominios genéricos. Estas empresas tienen un contrato bastante estricto con ICANN, entonces se llaman las partes con contrato o contracted parties. Ellos están en una parte de la Cámara y la otra parte son representantes de empresas privadas, de sociedad civil, de proveedores de acceso a Internet. Estos son los que no tienen contrato con ICANN. Los que tienen contrato con ICANN tienen un peso importante en este grupo porque parte de lo que uno paga cuando compra un dominio genérico financia el funcionamiento de ICANN. Esa es la fuente de financiación de ICANN. Em, y es bastante diverso el grupo, entonces hay mucha, digamos, no controversia, pero hay mucha discusión entre proveedores de acceso a Internet, las empresas que tienen dominios. Hay gente de sociedad civil también, hay una de las constituencies donde hay organizaciones de sociedad civil. Entonces, yo les diría que es el más, el más animoso y el más interesante para ver cómo funciona. Entonces, tenemos organizaciones soporte, tenemos al CCNCO y la GNCO y la ASO, que es la de los números, ¿sí? Estas son los que se llaman organizaciones soporte. Ellos directamente pueden mandar al board sugerencias para hacer política. Ahora bien, después tenemos otros grupos diferentes. Estos grupos no envían directamente propuestas de políticas a la junta directiva, sino que son asesores de la junta directiva. Y acá entra un tema muy interesante, que es el rol de los gobiernos. Los gobiernos tienen un rol de asesoramiento en ICANN por un tema de la conformación de la organización sin fines de lucro, que es ICANN, que está bajo las leyes del estado de California. No puede haber representantes de gobiernos en la junta directiva que tengan voto. Entonces, hay un solo participante de un gobierno en la junta directiva, que es el chair o el coordinador del comité de gobierno. En el comité de gobierno, ahí están los representantes de gobiernos. En este momento, y vuelvo a decirlo, estoy en agosto del 2025. El chair del comité de gobierno es el representante de Paraguay. Él es el que va a la junta directiva, pero no tiene voto. Puede quizá opinar o contar cosas que los gobiernos opinan. Lo que hace el comité de gobierno, que se llama GAC, Governmental Advisor Committee, hace una cosa que se llama comunicados. Se juntan, las reuniones de ICANN son 3 veces al año, presenciales, virtuales, y si no, el GAC puede trabajar también interreunión y hacer recomendaciones. Una de las áreas que más le interesan al GAC es la seguridad y las normas de protección de ataques al sistema de nombres de dominio, seguridad en el nombres de dominio, temas de privacidad también en el uso de los dominios de Internet. Hubo muchos cambios cuando la Unión Europea emite el GDPR, el General Data Protection Resolution, porque hubo que adecuar una serie de normas que tenía ICANN. Si bien el GDPR es solo para europeos, bueno, las bases de datos con datos de europeos están en todo el mundo. Entonces, esto generó, no solamente en ICANN, sino en muchos países, modificaciones en las reglas de privacidad. Entonces, ese es el comité de gobierno, es uno de los grupos más grandes.
en este momento debe tener como 180 representantes. Los más activos son siempre pocos países, Brasil, Estados Unidos, algunos miembros de la Unión Europea, Francia, algunos países de Asia. China va, una cosa curiosa de las reuniones del GAC es que va a Taiwán y va a China. Entonces, eso hace que nunca haya banderitas ni cartelitos con nombres de países en las reuniones del GAC, porque, bueno, ¿por qué va a Taiwán? Porque Taiwán tiene un código de dos letras, igual que China, igual que Argentina. Entonces, como ICANN tiene una normativa de que cualquier país o cualquier territorio, porque no solamente son países, que tenga un código de dos letras, se lo va a dar y va a tener representación. Perdón, Taiwán va. Entonces esto trae algunas anécdotas. El comité de gobierno. Entonces el GAC solamente puede hacer un advice, puede hacer un asesoramiento, una recomendación, que antes se respetaba un poco más, ahora bastante menos, después de lo que fue la transición de Ayana en 2016. Después está el comité donde está la sociedad civil y los miembros individuales, que se llama Comité Asesor at Large o ALAC. Tiene miembros divididos en 5 regiones, en lo que ellos llaman RALOs, Regional at Large Organizations, y ahí se rigen por individuos que quieren participar en forma individual u, o organizaciones de sociedad civil, puede ser capítulos de Internet Society, universidades, en general no empresas o proveedores de acceso a Internet o relacionados con dominios, sino personas que están interesadas en el funcionamiento de Internet y en la definición de sus reglas y participan. Ellos presentan cosas interesantes, a veces también, muchas veces relacionadas con seguridad, con privacidad o con otras inquietudes que tienen lo que ellos llaman los usuarios finales. Ellos dicen que representan al usuario final de Internet y llevan sus inquietudes. Después hay dos comités importantes que son bastante, no cerrados, pero son bastante, digamos, reservados para expertos, que es el Comité Asesor de Sistema de Servidores Raíz, que es el que eh, coordina el funcionamiento y la instalación de nuevos servidores raíz. En la clase pasada les mostré el mapa de servidores raíz y el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, que principalmente mira la estabilidad y la seguridad del sistema de nombres de dominio y establece buenas prácticas para preservar la seguridad y la estabilidad, que es la gran misión de ICANN en el sistema de nombres de dominio. Ahora bien, fíjense que estos comités asesores no generan normativa, sino que simplemente asesoran a la junta directiva. Los que generan normativa son los que les mostré recién, el GNCO, el CCNCO y el ASO. Esto es un poco fastidioso el dibujito, simplemente es todo el proceso que sucede cuando algo se quiere convertir en alguna norma en Internet. Primero se identifica la cuestión, cada uno de estas organizaciones de apoyo, no los comités asesores. Los comités asesores después revisan a ver si esto les parece bien o no. Hay bastante interacción entre comités asesores y organizaciones de apoyo. Las organizaciones de apoyo, que eran 3, proponen cosas. Proponen alguna normativa nueva, se identifica, se emite un informe, se llama voluntario, generalmente se hacen grupos de trabajo de gente que está un poco más involucrada, más interesada en el tema y se hace una recomendación de una política, se presenta a la comisión, a la junta directiva, si lo ve adecuado, lo abre a comentarios públicos de la gente puede comentar y después, bueno, la junta directiva vota y se aprueba o no se aprueba. Este es más o menos lo que ellos llaman el desarrollo de políticas o un PDP, Policy Development Process, es una palabra que la usan todo el tiempo. La junta directiva tiene una conformación también bastante especial. Una parte importante que son estos naranjaditos de acá, o sea, casi la mitad, son elegidos entre la comunidad. Cualquier persona, ustedes, yo, cualquiera, puede mandar
una solicitud. Esto se renueva en 2 o 3 lugares cada año. Un miembro de la junta directiva puede estar hasta 3 años, puede estar en mandatos de 3 años como máximo 3 veces. O sea, como máximo maximorum pueden estar 9 años. A veces están 3 años, a veces se van renovando, a veces hasta hay algunos que han estado 9. Los que propone la comunidad, cada 3 años se vuelve a revisar el proceso, o se vuelven a presentar o no, y hay un comité especial que los designa o no. Ese comité se llama Nomination Committee. Después, cada una de las organizaciones soporte selecciona gente para la junta directiva. Entonces, la de los números, la ASO, la de los Country Code, la CNCO y la GNCO proponen gente y son los verdecitos estos que están acá, dos, dos y dos, perdón. Estos son de las organizaciones soporte. Como les dije, los gobiernos tienen una persona que no vota. El de los usuarios finales tiene un representante, el de los servidores raíz también, el de seguridad también, y tiene un presidente, alguien de staff. Esta gente no son staff de ICANN, si bien se le paga un dinero, porque es casi un trabajo full time, la cantidad de cosas que tienen que revisar y todo. Pero hay una persona que está contratada en este momento, es un señor, creo que es de nacionalidad sueca, em, hace muy poco que ha comenzado su trabajo. Antes había una señora en Inglaterra. Em, Más o menos los miembros con derecho a voto son los que tienen la cosita amarilla esta. Acá el comité, los comités GAC, RSAC y SSAC no votan. ¿Mm? Em, Así que es bastante. Ellos se reúnen un poco más que las 3 reuniones, tienen reuniones más seguidas y tienen que viajar mucho, por eso. Quien participa acá tiene casi un trabajo medio full time. Em, entonces, bueno, resumiendo, las organizaciones soporte están acá. Por acá están los asesores, los comités asesores. Una persona también participa en el board sin voto del Internet Engineering Task Force, que ahora les cuento qué es. Y también hay un técnico que representa a las áreas técnicas. Y hay un ombudsman, si uno tiene hay una oficina de ombudsman que se implementó hace un tiempo. Y el presidente y CEO, que es el que dirige toda la organización. El presidente y CEO es un empleado de la organización que tiene, no sé cuántos empleados tendrá ahora, diseminados medio en todo el mundo. Em, Algunos aspectos, y ya con esto termino con ICANN, no se permite necesariamente, hay que tener cierta diversidad geográfica en la junta directiva. Votan, lo del non-com ya se los comenté, 3 años más 3 años, esto ya se los comenté, y si tienen algún conflicto de interés, lo tienen que decir. Especialmente a veces hay normativas que están discutiendo que impactan, por ejemplo, a alguna empresa que gestiona nombres de dominio, y hay alguien sentado en la junta directiva, entonces en ese caso tiene que excusarse y no participar en esas discusiones. Parte de ICANN, eh, y esto es bastante reciente, después de lo que les comenté de la transición de IANA en 2016, em, se crea un espacio especial para la coordinación de los nombres y los números, en especial de los números, que se llama PTI, el Public Technical Identifiers. ¿No? Tiene una junta directiva más pequeña y supervisa el funcionamiento de lo que llamamos los Regional Internet Registries regionales, de la CNIC, AFNIC, RIPE, NCC y APNIC. Un poco que los coordina a los 5. Administra también la delegación de los dominios de alto nivel, y también está interactuando permanentemente con el IETF, con el Internet Engineering Task Force,
para la definición de protocolos. Ahora vemos qué es lo que hace el IETF. ¿Mm? Entonces, los RIRs que tenemos son estos cinco. Arriba de los RIRs están coordinados por PTI, que es lo que les dije, el Public Technical Identifiers, que es una parte de ICANN que es un poco más pequeña y se ocupa de coordinar la tarea de estas cinco organizaciones que, como les dije, tienen una zona exclusiva cada una. La nuestra, la de América Latina y parte del Caribe, es la CNIC. Acá les dejo la dirección de la CNIC por si quieren mirar la página. Y las otras cinco, áreas exclusivas, ¿sí? ¿De qué son responsables estas organizaciones? Tienen un rol importante: asignación de direcciones IP, distribución de las direcciones IP y los números ASN. ¿Mm? Ahora les digo cuáles son los criterios. Direcciones IP tienen políticas que deciden también con criterios muy parecidos a los que tiene ICANN. Trabajan en estas formato de políticas con la comunidad, de abajo hacia arriba. Arman grupos de trabajo, arman foros de discusión y a partir de ahí se hace todo el proceso de desarrollo de políticas que también se llama PDP, Policy Development Process, igual que ICANN. ¿Y cómo distribuyen las direcciones IP? Supónganse que alguien va y les dice, bueno, vienen las elecciones, yo quiero una dirección IP para cada ciudadano. Bueno, van a decir, no, no. em, ¿Cuántos clientes crees que vas a tener en tu ISP? Y al principio, al primer año voy a tener 10.000. Bueno, te vamos a dar direcciones IP como para 10.000. Si necesitas más, venís y pedís más. Es un criterio bastante ingenieril. Hay que justificar la necesidad de las direcciones IP que uno tiene. Todo se hace en forma virtual. Hay que asegurar que no se va a privilegiar una tecnología sobre otra, y todas estas políticas de asignaciones se definen en procesos abiertos y multiparticipativos, multi-stakeholder, y muy parecido a ICANN, nada más que con un foco regional. Entonces se asignan IPv 4, 6 y ASN. Versión 4 ya no hay más, se agotaron en el año 2012. Las que se dan ahora, IPv 6. Puede pasar que haya versión 4 en una empresa que se vende u otra la compra, o que haya alguna fusión en ese caso. La CNIC sabe dónde están todas las direcciones IP. Ellos tienen como una cosa que se llama WHOIS, quién es, y tienen una base de datos con todas las direcciones IP y saben cuál es el proveedor de acceso a Internet que lo tiene. El número ASN es el número de un sistema autónomo, Autonomous System Number. Es un ISP. Cada proveedor de acceso a Internet tiene un número único y se intercambian información con este protocolo que se llama BGP, Border Gateway Protocol, que es el que coordina el tráfico entre distintas redes de proveedores de acceso a Internet o sistemas autónomos. O sea, técnicamente son sistemas autónomos, y acá abajo les puse la definición de cada una de la SN y el BGP. ¿Cuándo trabajan? Se reúnen, tienen unas reuniones muy famosas, tanto siempre en América Latina, van rotando por países, y tienen dos tipos de reuniones: la de la CNIC, y otra de la CNOC, donde se juntan más con los operadores de telecomunicaciones. Ahí toman decisiones, hay foros donde se reúnen los interesados, los expertos, y participan en forma comunitaria, y después también en las reuniones deciden. Ahora, el directorio, parecido a lo que pasaba en ICANN, el directorio recibe toda esta normativa y la ratifica como política definida, ¿no? Este es el rol de la ANEC, un rol importante. Ahora bien, los protocolos, no, el protocolo que se hizo en el 74, se imaginan que ha ido mutando. Además, no es un único protocolo, es una familia de protocolos diferentes donde se desarrollan. Los que realmente tienen que ver con el funcionamiento de Internet y del intercambio y del tráfico y de la interconexión entre estas redes
estos sistemas autónomos, lo hace el IETF. El IETF es una organización muy particular, a diferencia de las otras, que tienen como una estructura más formal. El IETF se llama Internet Engineering Task Force. Es una comunidad totalmente abierta y autoorganizada. No tiene, de hecho, ni siquiera tenían, hasta hace por varios años, ni siquiera tenían una figura jurídica. ¿No? Esto fue por muchos años así, hasta que en algún momento, cuando el desarrollo de protocolos y cuando Internet empieza como a hacerse una cosa como mucho más relevante, en especial para las empresas que necesitaban definir protocolos, em, Internet Society, después en otra clase vamos a ver cuál es la estructura de Internet Society, le da como la casa formal, la casa jurisdiccional al IETF, pero la verdad es que es una comunidad totalmente abierta, cualquiera puede participar, no se cobra y también se juntan, hacen grupos de trabajo, empiezan a trabajar un tema. Se supervisa por un área que se llama el Internet Engineering Steering Group. Entonces, primero se hace el grupo de trabajo. Cualquiera puede unirse. De hecho, hay gente que ha hecho normativas y jamás fue una reunión en persona, todo es virtual. Todo el trabajo se hace en inglés. A diferencia de ICANN tiene desde hace varios años, tiene en muchas de las reuniones, no en todas, en muchas de las reuniones tiene un servicio de traducción bastante completo, especial en las del Comité de Gobierno, tiene los 6 idiomas de Naciones Unidas más portugués. En algunas otras reuniones tiene español, inglés español, inglés y francés. O sea, no todas tienen toda la traducción, pero tiene algo de traducción. El IETF no, trabaja en inglés. Y puede uno trabajar totalmente virtual, puede ir nunca a las reuniones y conozco gente que ha hecho desarrollo de políticas, se ha propuesto temas y han prosperado sin haber ido jamás a una reunión. Entonces, si hay un tema de interés, se presenta, se hace un grupo de trabajo, que es lo que dice WG. Ahí se hace el trabajo técnico, después ahí el Engineering Steering Group lo supervisa, lo aprueba y él define y el Internet Architecture Board, el IAB, lo define y le da, conforma el protocolo. Em, y se publica con una cosa que se llama RFCs, los habrán visto quizás en algunos documentos técnicos, es Request for Comments, eso es lo que significa una RFC. También se juntan en plenario 3 veces al año, creo que se siguen juntando 3 veces presencial, en algún momento en pandemia habían querido pasar todo virtual, pero al final no. En general se juntan en el hemisferio norte, una vez conseguimos que vinieran a Argentina. Les encantó, pero no es fácil que vuelvan. O sea, lo que ellos dicen es, nos juntamos en lugares donde hay mucho tráfico de internet y necesitamos hablar con la gente que tiene la experiencia y ver cómo funcionan los protocolos. A diferencia de ICANN que quiere un poco más la participación de la comunidad y va rotando con las reuniones a lo largo del mundo, ellos tienen un sentido un poco más práctico, más ingenieril de las reuniones. Y también, bueno, este es el plenario que se junta. Creo que se siguen juntando 3 veces al año. Y después está el Research Task Force, que tiene como enfocado a investigaciones de más largo plazo. A ver, ¿qué es lo que no les dije? Una cosa súper importante de estos protocolos, a diferencia de otras normativas que vamos a ir viendo después, son de acceso público. Se pueden leer, descargar, se pueden utilizar, no hay que pagar licencias. Imagínense si cada una de las protocolos que se usaran con Internet tuviéramos que pagar licencia, no habríamos tenido el desarrollo que tiene, que tiene Internet. Entonces, se pueden descargar libremente, cualquiera, empresa, gobierno, universidad, cualquiera puede desarrollarlo, cualquiera puede usarlo, y no tienen patentes. En el caso de que alguna incluya alguna tecnología patentada, exigen que se informe y que se otorgue bajo condiciones de licencia razonables y que no sean discriminatorias. O sea que aún en algunos casos
tampoco sería un problema. Acá les dejo algunos protocolos famosos desarrollados por distintas RFCs. Toda la información está en Internet y sin ningún tipo de diseño, cosa que se pueda ver en cualquier dispositivo. Esto es interesante también. No es visualmente quizá tan atractivo, pero cualquier computadora nueva, vieja, cualquier teléfono, uno puede ver las RFCs. Bueno, protocolos famosos, DNS, BGP, TCP/IP, SMTP, HTTP, provienen del IETF. ¿Quién lo financia? Esto es interesante, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, ¿quién va a las reuniones? Porque lleva tiempo, son reuniones técnicas, hay que ser un experto técnico eh, bastante experimentado, repitiendo la palabra. Entonces, hay empresas que designan gente para hacer todo el seguimiento o proponer protocolos o hacer el seguimiento de protocolos que después usan para sus propios productos o para sus propios desarrollos o para su propio software. Empresas de telecomunicaciones, empresas que hacen equipos de telefonía móvil, proveedores de acceso a Internet, grandes empresas. De hecho, hay gente de empresas grandes que básicamente siguen todo lo que hace el IETF, ¿eh? Así que no es tan fácil para hacer el seguimiento de alguien de una empresa chica o de un académico. Se puede trabajar en virtual, la verdad que conozco gente que ha trabajado todo virtual, pero en general los que más participan activamente son gente que trabaja en empresas cuyos protocolos después se usan y les resultan de utilidad. Viven de qué se financian porque nadie paga. Bueno, las empresas financian el, las empresas que se benefician de estos protocolos financian el funcionamiento del IETF y también Internet Society. Después vamos a ver Internet Society cómo es su estructura. Una vez que digamos, que le dio la entidad jurisdiccional, también financia parte del funcionamiento del IETF. Después les traje acá, bueno, las de arriba ya se las nombré. em, LACTLD, APTLD, AFTLD y Center, como les dije, son organizaciones que nuclean a los CCTLDs, los Country Code Top Level Domains. En el caso del LACTLD está .ar, .co, .mx, .cl y todos los de Caribe, que no me acuerdo en este momento, que son muchos. El IEEE em, es el Internet Electric Engineer Grupo, Institute of Electrical and Electronics Engineers, como yo, electrónicos y eléctricos. Es un organismo técnico, no es una organización internacional, ni es ICANN, hace normas técnicas básicamente para infraestructura. Recordarán protocolos famosos como el IEEE 802.3, 802.11, más para infraestructura, que se usan, por supuesto, para la infraestructura que hace funcionar Internet. Sin embargo, no tienen una injerencia tan directa en la coordinación de Internet o en el desarrollo de normativas de Internet. Sí, sus desarrollos son importantes para la conectividad, tanto alámbrica como inalámbrica. Y después está el W3C, que lo fundó Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee es el que creó la navegación en Internet, ¿no? En el año 90. Él era un funcionario del CERN en Suiza, es un científico inglés, ahora vive en Estados Unidos, y él crea la navegación en Internet y crea la www, que funciona sobre todo esto que vimos recién, los protocolos y las redes y los ASNs y todo lo demás, se funciona sobre eso. Y básicamente desarrollan estándares para accesibilidad, privacidad, seguridad. O sea, que es como hacer la red más accesible. No directamente en los protocolos que hacen la coordinación de redes para que Internet nos parezca una única red. Creo que acá llegué al final. Llegué al final.
Así que bueno, espero que les haya parecido interesante. Después vamos a ir viendo más organizaciones. Tenemos que ver Internet Society, tenemos que ver, después vamos a empezar con las multilaterales. Todas las actividades que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OEA, en la definición de normativas. Y vamos a ver un poco la diferencia de este modelo multi-stakeholder con el modelo multilateral. Y todos hacen el funcionamiento de Internet, porque como les dije, no tiene ni un presidente, ni un dueño, ni una dueña, sino que es el funcionamiento de este ecosistema de Internet. Espero que les haya parecido interesante y nos veremos pronto. Gracias.